Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se oye? Bueno. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. A prácticamente un mes de haber empezado el ciclo escolar 23-24, hoy empezamos un ciclo nuevo en la Escuela Libre de Derecho. La rectoría, que encabeza el licenciado Emilio González de Castilla, aquí presente, y la junta directiva, estamos convencidos de que hoy en día no solamente es importante la enseñanza y el aprendizaje del derecho. Creemos firmemente que debemos de proporcionar una educación más integral, que fortalezca las habilidades y las herramientas en favor de ustedes, nuestros alumnos, que serán los próximos abogados. Es por eso que a partir de este ciclo escolar iniciamos un ciclo en donde hemos volteado a mirar no solamente a la enseñanza de excelencia dentro de la Escuela Libre de Derecho, sino que pretendemos impartir una educación mucho más integral que tienda a buscar un equilibrio emocional y a buscar un equilibrio en su salud mental y en su salud física. Y esto queremos promoverlo dentro de toda la comunidad escolar. Justo por eso hoy iniciamos este ciclo que va a durar todo el ciclo escolar 23-24 y esperemos que los siguientes también, en donde comenzamos con este programa justamente en este mes de septiembre, que nos viene muy ad hoc, porque hace unos días fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, específicamente el 10 de septiembre. Y es con la conferencia que vamos a iniciar el día de hoy. Para la charla de hoy nos acompañan dos expertos conocedores en el tema de prevención de suicidio y adicciones, que son la licenciada Carla Fernández de la Fuente, quien es licenciada en psicología con especialidad en adicciones y quien además tiene una sociedad que se llama Mentes Hábiles, en la que se dedica a promover el desarrollo de habilidades emocionales para prevenir el tema de salud mental, de enfermedades mentales y el tema del consumo de drogas. Y por el otro lado está Eduardo del Villar Treviño, que ya había estado con nosotros el mes pasado, en agosto, para los alumnos del propedéutico, quien, a pesar de que su formación es financiera, él es egresado del ITAM, se ha dedicado últimamente y se ha convertido en conferencista y activista sobre la promoción de equilibrio emocional y la prevención de suicidio y consumo de drogas.
El día de hoy, él nos va a platicar sobre su experiencia personal. Él ha vivido muy de cerca el tema del suicidio y el consumo de drogas y nos va a platicar sobre su experiencia personal y sobre este tema que es tan importante para nosotros, que es difícil abordar y que no podemos dejar de lado. Entonces, le damos la bienvenida a Carla Fernández y a Eduardo del Villar. Y la temática, perdón, antes de empezar, la temática de esta conferencia es, la charla la van a llevar de manera conjunta Eduardo y Carla, y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias, Gaby. Felicidades, rector, por hacer este tipo de programas, porque creo que hoy en día son muy necesarios, como lo vamos a ver ahorita en las estadísticas. En efecto, yo vengo a platicarles a partir de un testimonio personal. Yo no estudié psicología, estudié finanzas en el ITAM, y a pesar de un doloroso suceso del año pasado, mi hermano se suicidó el 10 de septiembre, justamente el Día Internacional del Suicidio. He venido aprendiendo de este tema, he venido hablando con diferentes especialistas, he hablado con diferentes jóvenes impartiendo esta conferencia, porque creo que tenemos que hacer algo diferente en México. Tristemente, hoy me paro aquí frente a ustedes para que ustedes no sean los que tienen que estar parados acá, para que ustedes no sean las personas que perdieron un hermano, que perdieron un mejor amigo, que perdieron un papá. Hoy tengo la oportunidad de compartir este escenario con Carla, que estoy muy contento porque vamos a tener una especialista y vamos a ver los dos temas, tanto el tema personal como el tema que ven los psicólogos y cómo está funcionando de alguna manera nuestra mente, que es el músculo más importante que tenemos y ustedes como abogados bien lo saben. Para ponerlos un poco en contexto, mi hermano tenía 25 años. Él cumplía 26 el 18 de septiembre de este año. Él era abogado del ITAM, igual que muchos de ustedes. La verdad es que era un cuate de los que nacen con una estrella, como decimos. Mención honorífica a la hora de graduarse. Fue el mejor promedio de su preparatoria. Además lo escogieron como Integromo, que Integromo es un premio que dan en nuestra escuela para ser el representante de la generación ante la sociedad. Entonces eso quiere decir que no nada más tienes el mejor promedio, que sino además eres deportista, que además eres cariñoso, que además te llevas bien con los profesores, con los alumnos. Entonces, durante su vida, cada vez que se proponía algo, lo cumplía. Era maratonista, era deportista, jugaba tenis, fútbol, medio fútbol, no era tan bueno, pero le echaba ganas. Y la verdad les puedo decir que el 10 de septiembre ha sido el peor día de mi vida. Es una tragedia perder a alguien así con una luz tan grande, pero sobre todo perder a mi compañero, a mi mejor amigo, y el no saber por qué. Creo que hice lo que cada uno de ustedes hubiera hecho en mi lugar, que fue investigar. Investigar acerca de este tema, preguntarnos el por qué fue lo que detonó. Y la verdad es que después de investigar, meterme a escuchar podcasts, ver en internet qué es lo que estaba pasando, nunca vamos a saber realmente qué es lo que estaba pasando por la cabeza de mi hermano, porque ya no se lo podemos preguntar. Ya no lo tenemos aquí para comentar. Pero lo que sí sabíamos es que esa noche él había consumido el famoso chocongo, que hoy está tan de moda en esta sociedad, y alcohol. Fuimos a una fiesta, de hecho yo lo recogí de una fiesta porque me dijo que en efecto él no se estaba sintiendo bien y que ya había terminado de estar de alguna manera. Cuando yo llegué por él a la fiesta, lo vi bien, o sea, realmente no era tan coherente como siempre, pero pues seguía siendo alegre, estaba simpático, nos estaba haciendo reír, podía caminar de una manera perfecta y adecuada. Nos regresamos en un Uber y todavía en el Uber veníamos platicando de cosas cotidianas de la vida. Entonces yo a la hora que lo dejo en su departamento, él vivía con dos de sus mejores amigos en Polanco. Entonces yo creo que estaba teniendo también uno de sus mejores años de su vida.
lo acaban de promover en la oficina, en el trabajo, trabaja en un despacho de abogados bastante prestigioso. Y pues yo como hermano grande dije, perfecto, yo ya lo terminé, lo dejé responsablemente, era la 1:30 de la mañana, pues nos vamos a dormir y se acabó. Tengo una llamada todavía con él a las 3 de la mañana que me despierto sacado de onda un poco, yo ya dormido, en donde me pide una disculpa y yo le digo, ¿por qué me pides una disculpa? Y él estaba confundido, él quería hablar con mi papá y no tenía una excelente relación con mi papá y al final creo que estaba en un debraye y ahorita la psicóloga nos va a opinar un poco sobre este suceso, pero no era un comportamiento normal de alguna manera. Y cuando se dio cuenta que yo no era mi papá, me dijo, perdón, quería hablar con mi papá y también quería hacerle preguntas acerca del insomnio. Entonces yo dije, pues Fer, ponte a meditar, duérmete, ponte a, no sé, contar burros que brincan, o sea, cualquier cosa que le hubiéramos dicho a alguien a las 3 de la mañana sin saber que iba a ser realmente la última conversación. El día siguiente, cuando pasa el suceso, pues creo que es un shock completo. ¿Crees que es una broma? Cuando me habla uno de sus roomies y me dice, tu hermano acaba de saltar de la azotea, eran 24 pisos, no lo imaginas. Al final, no lo ves venir. Él no había pasado por una depresión, no estaba clínicamente medicado, tenía una novia, tenía un futuro. Y cuando te dan este tipo de noticias, pues la verdad es que entras en un trance, en donde no sabes lo que estás haciendo y vas por pura inercia. Y lo primero que hice fue a ver el acto y los hechos y presentarme ahí en el departamento. Y vaya golpe de realidad cuando ves el cuerpo tirado. Y ver un cuerpo de 24 pisos no es una cosa agradable. Ver a los policías que te están preguntando, porque los dos roomies lamentablemente estaban bastante borrachos todavía, porque se habían ido de fiesta un día anterior, y entonces también estaban en trance y no podían resolver ninguna de las preguntas de los policías. Pero lo primero que me preguntaban es si mi hermano estaba en medicamentos, si debía mucho dinero, si había cortado con la novia. Yo me acuerdo que me puse furioso, o sea, yo estaba realmente enojado de cómo podían estar insultando a mi hermano unos policías que ni lo conocían al escaso tiempo de que él estaba ahí. Y después ir al MP, pues tampoco es nada agradable. O sea, en el MP no eres más que un número, más que un caso, en donde creo que la primera persona después de una hora de estar ahí que me dio el pésame, me dieron tantas ganas de llorar, porque es donde realmente te das cuenta que la amabilidad de las personas, que la empatía de las personas es necesaria para seguir adelante. Y en el camino de regreso del MP, yo venía pensando, era un sábado, era un día precioso, y veníamos de regreso al departamento de mi hermano, y dije, ¿cuánta gente está pasando por cosas similares a las mías en donde realmente no tenemos idea? Y vamos ensimismados en nosotros mismos, sin saber lo que el compañero, lo que le está pasando a la gente de tu alrededor, y caminamos sin ningún interés. Entonces fue como un shock de realidad y algo preocupante de decir, creo que es momento de despertar y empezar a hacer cosas diferentes. Obviamente toda esa semana fue un shock tremendo. Ustedes se pueden imaginar, a mis papás estaban devastados, el velorio, las pláticas. Y te haces esta pregunta, te haces el por qué a mí, por qué a mi familia, por qué a mi hermano, sin llegar a ninguna razón. O sea, y cuando de verdad empiezas a ver la luz, que creo que fue lo primero que hicimos como familia, que fue ir a una terapia, ir con un psicólogo, ir con un tanatólogo, que creo que es algo fundamental, no nada más para este tipo de casos, sino para un acompañamiento de la vida. Y te dejas de preguntar el por qué, y más bien te empiezas a preguntar el para qué. ¿Para qué nos pasó esto? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que investigar? Y a la hora de investigar, tristemente, ahí está.
Bueno, este era realmente mi hermano. Ahí está en una foto acabando el maratón de Chicago. Déjenme irnos a la siguiente, que van a ser todas estas estadísticas que cuando me metí a investigar me di cuenta que la causa número 1 de muerte en jóvenes de 15 a 29 años es el suicidio. Y pues te pones a pensar, ¿por qué una persona que se supone que está en los momentos más felices de su vida está recurriendo a esto? Y lo primero que me llevó, y ahorita vamos a hablar con Carla para ver qué es lo que ha acelerado este proceso y por qué hoy México es uno de los principales países que está teniendo este efecto. Pero lo primero que yo me di cuenta fue la relación que hay entre el abuso de drogas, que si nos podemos ir al siguiente, y el tema de las enfermedades mentales. Porque estamos consumiendo drogas de una manera que nunca antes habíamos estado consumiendo. Ahí en la primera gráfica, como pueden ver, más del 40% de jóvenes de 15 a 29 años ya está consumiendo drogas, llámese marihuana, llámese cocaína, llámese moli, llámese chocongo. Es algo preocupante. Creo que esto no lo veíamos antes. Creo que el acceso que tenemos hoy a estas drogas no se tenía en la época de nuestros papás. Ustedes lo pueden ver en sus fiestas, con qué facilidad y con qué alcance ya tenemos esto. Y el gran tema de las drogas es que ya son drogas sintéticas, hechas en laboratorios. Y al final, si nosotros lo vemos fríamente, una droga o lo que está haciendo el dealer de alguna manera es atraparte. Es un negocio para ellos. Lo que ellos quieren es seguir vendiendo y seguir cobrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos laboratorios? Pues que cada vez las drogas te enganchan de una manera mucho más rápida. Y ustedes dense cuenta con el vape, los que fuman vape. O sea, ¿qué tan fácil es engancharte después de una probada y después inténtenlo dejar y es algo realmente complicado? A mí me pasó, yo después del suceso de mi hermano dejé de fumar vape y realmente cuesta trabajo porque hay una sustancia química que nos está afectando en el cerebro. Ahorita le quiero dar un poco la palabra a Carla porque me gustaría que nos hable de los diferentes tipos de suicidio que hoy estamos enfrentando y de las personalidades que tienen las diferentes personalidades que están más acordes al suicidio para empezar a levantar la voz, empezar a levantar la mano, porque el peor enemigo del suicidio es el silencio. Y creo que es por eso también que he empezado a dar estas conferencias, porque de alguna manera si no empezamos a alzar la voz, si no empezamos a hablar de estos temas, esto se va a seguir repitiendo y no le vamos a poder dar un cambio. Al final esta conferencia es para ustedes, para que ustedes sepan, que ustedes nos pregunten, para que ustedes tengan la información necesaria, para que sepan cuando una persona come un chocongo y alcohol y lo combinan y no está pasando por un proceso, por un brote psicótico, sepan a dónde acudir, para que si una persona está pasando por una depresión, pueda levantar la mano y ustedes sepan de la red de apoyo. Entonces te dejo la palabra, Carla. Muchas gracias. Bueno, de entrada, siento mucho todo lo que viviste y también tu familia. A ver, de entrada, la mayoría de las personas que cometen suicidio estaban bajo el efecto de una sustancia psicoactiva. Entonces, el consumo de sustancias está directamente relacionado con el suicidio, ¿ok? En el caso del hermano de Eduardo, no había indicios de depresión, de ansiedad, aunque la mayoría de los casos, cuando hay un intento de suicidio, hay un antecedente de depresión, de trastorno bipolar, trastorno de ansiedad u otros trastornos psiquiátricos y de personalidad. En este caso, en el caso específico de los chocongos, el chocongo o la psilocibina, que es la sustancia activa, psicoactiva, tiene lo que hace es activar o liberar, digamos, activar neurotransmisores o sustancias que se liberan en el cerebro llamadas serotonina, y lo que hacen es distorsionar la percepción que tenemos de la realidad. Entonces, independientemente de los efectos a largo plazo, que sí existen efectos a largo plazo que todavía ni siquiera los conocemos bien, pero sí hay problemas de salud mental a largo plazo si utilizamos estas sustancias, que todavía ni tenemos ni idea porque apenas se acaban de poner de moda hace un tiempo para acá, ¿no? En el momento en el que consumes, en este caso específico, hablando de chocongos,
Hay muchas personas que dicen, no, pues no pasa nada, son totalmente benignos. No, o sea, nunca sabes el efecto que va a tener la sustancia en tu cuerpo, en tu cerebro, en tu genética, en tus antecedentes. Cada quien tiene una bolsita y una maletita que traemos desde antes, ¿no? Y aunque no tengamos un trastorno depresivo o un trastorno ansioso activo o cualquier otro trastorno psiquiátrico, este cambio de la percepción de la realidad, pues es como si de repente nos metieran a una película que dura 6 horas y es una película del terror, en donde te están persiguiendo, en donde percibes que estás en un primer piso y realmente estás en un piso 24. ¿Me explico? Entonces, ese cambio en la percepción de la realidad hace que tomemos decisiones totalmente fuera de la realidad que hagan que nos pongan en riesgo, ¿no? Entonces, aquí lo más delicado es el efecto a corto plazo que podemos llegar a tener, y aunque veamos que a muchas personas no les hace nada, a muchas personas sí, y entre esos efectos tenemos el famoso mal trip, ¿no? El mal trip es muchísima ansiedad, náuseas, vómitos, ataques de pánico o simplemente que la alucinación, y todo el mundo diría, no, pues es que con un choco de este tamaño o un chocolatito no te va a pasar nada. Te echas un chocolatito y hay gente que empieza a alucinar, ¿me explico? No sabes cómo va a responder tu cuerpo ante estas sustancias. Entonces, en este caso, probablemente es como si te induces como una psicosis. La psicosis, ¿qué es la psicosis? Es alucinaciones y delirios. Las alucinaciones son imágenes, sonidos que no están ahí y que imaginamos, y los delirios son ideas de la realidad que no son ciertas, es decir, paranoia, me están persiguiendo, yo soy el rey, puedo volar, ¿no? Entonces, si hay este cambio en nuestras percepciones, en nuestras capacidades, en el mundo que tenemos alrededor, es muy peligroso. Por eso las personas, cuando se ha visto, por ejemplo, este tema medicinal, la supervisión que se tiene que tener ante los estudios que se tienen son muy, muy rigurosos. O sea, apenas si se está estudiando esto y ni siquiera sabemos cuál es el efecto a largo plazo muy claro en muestras muy amplias. Sí sabemos que hay efectos en trastornos psiquiátricos, pero se mete directamente con la salud mental, ¿no? Entonces, específicamente para dar como el ejemplo de qué es lo que sucedió con el hermano de Eduardo. Gracias, Carla. Si nos podemos ir a la siguiente. Y creo que un poco de lo que dice Carla es toda la parte emocional que tenemos atrás. Al final, a mí todos los expertos con los que he hablado y que he dicho y he platicado de este tema, nos dicen de la importancia de tú estar bien antes de consumir. Y creo que también lo más importante es la información que nosotros tenemos. Porque creo que yo, si hubiera tenido la información correcta, pues hubiera actuado de otra manera completamente diferente y pude haber salvado la vida de mi hermano. Este libro, de lo que he leído y de literatura, se me hizo el que mejor lo explica, porque creo que algunos libros están viciados de alguna manera, porque yo lo he dicho en otras conferencias, yo también había probado los chocongos, yo también he probado la marihuana, alguna vez probé la moli en una despedida de soltero, y el alcohol, pues tomaba como buen vitamita, y como me imagino que varios de la libre, o sea, pues, sin temor a Dios. Y muchas veces te dicen de los grandes problemas que puedes tener cuando consumes una sustancia, y una vez que tú consumes una sustancia y te das cuenta que no te vuelves adicto, como puede ser la marihuana, pues entonces de repente puedes perder credibilidad o puede perder respeto la persona que te lo está diciendo. Creo que este libro es el menos viciado que yo he encontrado, que te habla acerca de todos los efectos de las drogas cuando tú las consumes, los riesgos que pueden tener y lo que te puede generar. Yo lo recomiendo ampliamente que si ustedes van a probar algo, si tienen la curiosidad, por lo menos tengan la información de qué es lo que les va a pasar de corto, mediano y largo plazo. Porque como Carla decía, los estudios ahorita que tenemos de los brotes psicóticos con la psilocibina son en un corto plazo. Pero la otra vez estaba hablando con una clínica en Suiza de estos experimentos que se tenían en los 60s con el LSD,
para entrar a trances y para llegar a consultas clínicas más avanzadas, y lo que vieron es que 10, 15 años después, las personas que experimentaron con estas sustancias, pues empezaron a tener depresión, ansiedad, bipolaridad, porque obviamente estás jugando con algo bastante sensible que es tu cerebro, y tú le estás metiendo cortocircuitos a tu cerebro. Si nos podemos ir a la siguiente. Creo que nos los han dicho hasta el cansancio, el no beber y tomar, y nos lo siguen repitiendo. Aquí tuvieron un accidente hace poco en una posada con unos estudiantes de la Libre de Derecho, y no nos queda claro. Este es un comercial que a mí me encanta, que se me hace bastante gráfico como para pensar si queremos llevar un coche a una fiesta hoy, habiendo tantas posibilidades para no hacerlo. ¿Podemos darle play, por favor? I'm gonna drive by. Sure you had enough. Oh, no, that's right. Hey. Everybody hurt. Only a little bit of it. Sometimes. Sometimes everything is wrong. We will catch you. Concentration of point. Time to sing along. They're the ones that have to live with it, and that's the real tragedy. Feel like it should be driving. That's okay. Is everybody hurt? What's this? Days and nights long. Until my slide.
Este es un anuncio que se hizo en Australia que redujo el 52% de los accidentes el siguiente año y un 77% el siguiente. Creo que nos los han dicho hasta el cansancio el tema de no tomes y manejes y nos sigue sin importar, creemos que somos Superman. Y esto es un poco de cómo funciona el alcohol en nuestro cerebro y qué reacción produce, porque ustedes si salen a tomar algún día y van con su amigo que trae coche y ven que su amigo está mal y le quieren quitar las llaves, es prácticamente imposible. O sea, su amigo cree que maneja mejor que Checo Pérez y Fittipaldi y de verdad es algo bien complejo quitarle las llaves a un borracho. Y esto es por los efectos que tiene el alcohol en el cerebro y eso Carla creo que nos puede platicar mejor, pero lo que el alcohol nos hace es generar dopamina en nuestro cerebro. Dopamina se asocia muchas veces con esta sustancia de alegría, que nos da alegría, pero la dopamina lo que pasa es que la producimos nosotros mismos. Nosotros cuando éramos chicos, lo primero, no sé, nos regalaban a nuestro cachorrito y íbamos y abrazábamos a nuestro cachorro en nuestra casa y nuestro cerebro liberaba dopamina. Cuando era Navidad y llegábamos por los regalos, era nuestro cerebro generando dopamina. Cuando estábamos jugando fútbol y ganábamos una cascarita, era nuestro cerebro liberando dopamina. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? El alcohol también libera dopamina. Y entonces nosotros, cuando empezamos a crecer y en todas nuestras reuniones y en todos nuestros eventos, empezamos a combinar el estar felices, estar contentos porque estamos con nuestros amigos y estamos tomando alcohol, nuestro cerebro relaciona que el uso del alcohol es generar felicidad y es generar dopamina. Porque es un sistema, lo que está haciendo es atacando el sistema de recompensas y toda la parte del lóbulo frontal, que es la toma de decisiones y cómo medimos nuestros riesgos. Y entonces por eso nosotros cuando tomamos alcohol, pues de repente no nos da pena nada. De repente podemos ir y bailar con la niña que más nos gusta, podemos platicar con una persona y ser desinhibidos, podemos ser el más chistoso y el más simpático, pero en realidad ustedes no son los que están haciendo esto. Son el alcohol en su sistema. Y esto es una cosa que va relacionada con el músculo emocional. Si nosotros pudiéramos ser esa persona segura de sí misma que puede ir a bailar con la guapa de la fiesta, que puede ir a platicar y tener una buena conversación, que puede ser simpático sin la necesidad del alcohol, lo que estamos haciendo es trabajar este músculo emocional. Y después, ¿cuál es el mayor problema? Es cómo llegan a las adicciones. ¿Nos podemos ir a la siguiente? A mí me lo explicaron con tickets. Ahorita Carla también se va a meter en este tema y nos los va a explicar de una mejor manera. Pero creo que la explicación fue muy clara. Cada quien nace con, vamos a decir, una cantidad de 1000 tickets de boletitos de feria. Y cada vez que nosotros abusamos del alcohol, que para abusar del alcohol hay una regla muy simple. Hombres, no más de 4 copas, una copa entre cada hora. Si le pueden meter agua entre cada hora, pues mucho mejor. No tomar en días seguidos y no más de 3 veces por semana. Cada vez que tú no cumples esta regla, estás abusando de la sustancia. Cada vez que tú abusas de esta sustancia, las mujeres es exactamente igual, nada más que son
3 tragos. Cada vez que tú abusas de esta sustancia, lo que pasa es que estás perdiendo un ticket. Y también hay otro factor muy importante, que es lo que decía Carla, es todo lo que tú vienes cargando en la parte emocional y en la parte de tu genética. Porque, por ejemplo, en mi casa había problemas con el alcohol. Yo tengo una abuela alcohólica, tengo 2 tíos alcohólicos y otro que pues, también podría entrar en esa categoría, pero como que todavía no se da cuenta. Entonces, yo cuando traigo todo esto en mi genética, pues mis boletitos pasan de ser 1000 tickets, pasan a ser 500, porque tengo una predisposición mayor al alcohol. También lo que está pasando es que cuando nosotros no estamos bien emocionalmente, es cuando nosotros estamos deprimidos, cuando cortamos con la novia, cuando estamos tomando por las razones equivocadas y no porque estamos felices y contentos y estando con nuestros amigos, el número de boletitos que perdemos también es mayor. Entonces, en vez de estar perdiendo un boletito, igual puedes perder 2 o 3. Y el problema es que nos acabamos esos boletitos. Y eso sí es seguro. Una vez que abusas del alcohol, de la sustancia, y eso lo podemos ver en cualquier adulto, no importa qué bien esté emocionalmente y que coma bien y haga ejercicio, cuando un adulto se acaba sus boletitos, llega a tener una dependencia. Y claro que hay alcohólicos que son funcionales. Creo que mi abuelo era un alcohólico funcional en donde tomaba casi todos los días, pero se levantaba, iba a trabajar, hacía ejercicio, jugaba golf, y no le veíamos mayor problema porque no era un parásito de la sociedad, no se metía con nadie, podía hacer cosas, pero pues al final sigue siendo un peligro porque él manejaba. Él no podía tener una conversación porque se hartaba. Él necesitaba una sustancia para poder estar feliz y la sustancia lo dominaba. Creo que el uso correcto del alcohol está en la mejor etapa de su vida para poderlo experimentar. Como dije antes, yo no lo hacía. Creo que a partir de la muerte de mi hermano lo empecé a cambiar y es una cosa completamente distinta. Al principio, si nosotros oímos decir 4 copas, pues no es nada. Y a mí también no era nada. O sea, yo necesitaba por lo menos 10, 15 cubas para poder estar ambientado en una boda y para estar de buenas y para poder platicar y para poder decir que estaba happy y en un buen estado. Pero cuando tú dejas de tomar, pasa algo increíble en tu cerebro. Una cosa que se llama neuroplasticidad. Y esa neuroplasticidad lo que hace es que regenera todas las neuronas de tu cerebro. Vamos a decir que tu cerebro está hecho pues de alguna manera con 3 receptores de dopamina de cuando somos chicos y nosotros pues cada vez que generamos dopamina nuestro cerebro es muy contento. Pero nosotros cuando le metemos este exceso de sustancias, de alcohol, de drogas, pues nuestro cerebro es bien inteligente y dice, ok, entonces yo en vez de tener 3 receptores, pues voy a tener 5, voy a tener 10, voy a tener 15 receptores porque todos los fines de semana a mí me están metiendo excesos de dopamina. Y entonces ustedes, imagínense llenar una neurona de 15 receptores de dopamina, pues jugando una cascarita de fútbol o abrazando a su perro. Pues ya no es suficiente. Su cerebro constantemente les está pidiendo más. Y entonces lo que hace la neuroplasticidad es regresar a su estado normal. En vez de tener 15 receptores de dopamina, regresas a tus 3 receptores de dopamina. Y entonces tú cada vez que ganas un partido de fútbol, cada vez que estás tiempo de calidad con tu familia, con tus amigos, estás contento. Cada vez que estás con tu perro, generas otra vez la dopamina que tu cerebro necesita y que tu cerebro te pide de alguna manera. Obviamente, la dependencia que tú habías generado al alcohol se pierde. Yo la primera vez que tomé, después de haber perdido a mi hermano, que fue 5 meses después, me acuerdo que con una copa de vino yo ya estaba realmente borracho. Y eso es lo que debería de ser. O sea, nosotros, acuérdense de las primeras veces que ustedes se tomaron una cerveza y ya estaban súper happy. Y así es como deberíamos de conservarnos. Nosotros no deberíamos de pasar esa medida, deberíamos dejar descansar a nuestro cerebro para poder tomar y poder tomar durante toda nuestra vida y poderlo disfrutar. Porque creo que muchas veces lo hacemos con esa característica de estar con nuestros amigos y poder celebrar y poder estar con la familia de algunas maneras y en algunas ocasiones en donde se vale. ¿Qué es lo que pasa con las otras drogas? Es que te llegan directamente al cerebro. Estas no pasan por tu cuerpo, no se disuelven como el alcohol que se disuelve como azúcar en tu intestino, en tu hígado, y al final te llega como azúcar al cerebro. Pero cuando tú te metes marihuana, cuando tú te metes un chocongo, cuando tú te metes moli, cuando tú te metes cocaína,
tu cerebro no lo puede absorber. Y esto se va directamente al cerebro creando un cortocircuito. Y entonces ahí sí se vuelve mucho más complicado porque ahí no hay una regla. Y entonces a ti te empieza a afectar cada vez más. Otra cosa que me encanta explicar, y ahora sí te voy a dejar la palabra, Carla, pero es involucrado con cómo estás emocionalmente. Si nosotros ponemos una regla de X y una regla de Y, en donde ponemos nuestra felicidad de alguna manera, una felicidad constante de un ser humano debe estar entre un 8, un 7, un 9, dependiendo del estilo de vida y cómo esté pasando. Pero si vamos a suponer que nosotros estamos en un 8 de felicidad constante, y nosotros cada vez que le metemos una sustancia, pues podemos cambiar de ese 8 a un 9, porque decimos, no, estuve divertidísimo, estuve en la fiesta con mis amigos, fuimos al antro, una noche increíble, y entonces subes automáticamente al 9 por la cantidad de dopamina que le estás metiendo al cerebro. Pero ¿qué es lo que pasa al día siguiente? Pues se te regresa. El cuerpo te lo pide de regreso y ustedes lo han visto en la cruda, que te sientes realmente mal. Además de físicamente, te sientes deprimido. Y entonces lo primero que quieres hacer es conectar. Y cuando lo conectas, pues entonces te regresas de ese 7, otra vez regresas a ese 9 y empiezas a tener un desbalance. Porque tú ya no vas a estar en este 8. Tú cada vez vas a ir bajando con mayor frecuencia y tu nivel de vida y tu felicidad pues se va a ir un 7, se va a ir un 6. Y entre más fuerte y más poderosa sea la droga, pues esto va a ser mucho más volátil. Porque si tú estás en un 8 y pruebas cocaína y de repente tienes un éxtasis enorme o la molly y vas a estar en un 9, en un 10, pues vas a regresar a un 6. Y tu desbalance emocional va a ser mucho más constante y mucho más difícil de estabilizar de alguna manera. ¿Y qué es lo que sí puedes hacer cuando estás ahí? Pues es toda la parte de trabajar en nosotros mismos y vamos a llegar en eso más adelante en la conferencia. Ahorita le quiero dejar la palabra a Carla para que nos explique un poco más de este tema, de toda la importancia que tiene la parte emocional antes de consumir las sustancias y lo que realmente están haciendo las sustancias en nuestro cuerpo. En la pregunta anterior hubo algunas cuestiones que no respondí, pero ahorita las vamos a ir respondiendo. A ver, la autorregulación emocional está en el centro del cerebro, que es el sistema límbico, ¿no? La corteza prefrontal es la encargada de la toma de decisiones, el control de las emociones, la conciencia social, es decir, no voy a actuar como simio porque el de enfrente me está viendo y tengo que regularme. La conciencia social se tumba, ¿no? Entonces nos olvidamos la percepción del otro, el deber ser, ¿no? La conciencia, lo que está bien y lo que está mal, los límites. Si estamos tristes, vamos a estar más tristes. Si estamos ansiosos, vamos a estar más ansiosos. Si estamos enojados, ¿qué va a pasar? Vamos a estar más enojados, ¿no? Entonces, por eso el consumo de sustancias también, por ejemplo, promueve mucho la violencia, porque tal vez una persona está contenida sin la sustancia y en el momento en el que le quitas la puertita del control, de la emoción, pues abres la puertita y en ese momento ya sale la persona violenta, ¿no? Y la persona está ahí contenida, amarrada, con el estrés, con las redes sociales, con la parte genética, porque somos biopsicosociales. Lo que influye en cómo vamos a responder ante las sustancias tiene que ver con nuestro pasado, con nuestros genes, tiene que ver con las vivencias que hemos tenido y también tiene que ver con nuestras decisiones y las conductas que tenemos día a día, ¿no? Entonces, como dicen acá, como estaba diciendo Eduardo, son 500 tickets. Si tu papá, tu mamá, un familiar muy cercano tiene un problema de adicción, tenemos mucha mayor probabilidad de desarrollar una adicción, ¿no? Entonces, el tema emocional es importante. ¿Por qué? En el sistema límbico, que es, como les decía, el centro del cerebro es lo que regula las emociones. ¿Y qué es lo que hacen las sustancias? Se mete directamente con el sistema límbico. ¿Y qué es lo que sucede? Tú cuando ya ves a una persona que lleva tomando unos 10 años de manera muy frecuentemente y con altas cantidades, tú ya empiezas a ver a la persona muy impulsiva, errática, caminan como sin equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que cuando consumimos
solamente fue el consumo y se me baja y ahí se acabó. No, cada vez que consumimos se va quedando ahí, se va pelando la neurona. Va pelando la neurona del equilibrio, va pelando la neurona que se encarga de regularte emocionalmente. Entonces, como decía Eduardo, pues una persona que ya lleva 15 años consumiendo de manera sostenida, pues al ratito estás platicando y te suelta de repente ahí un comentario que dices, ¿de dónde vino eso? ¿Por qué? Porque ya hay mucha impulsividad. ¿Por qué? Porque el alcohol, en el caso específico, que es un depresor, cada sustancia tiene un efecto diferente. Están los alucinógenos, están los estimulantes y están los depresores del estado de ánimo. En el caso del alcohol es un depresor, lo que hace es inhibir, disminuye la capacidad de concentración, de atención, de regulación. Entonces, por supuesto que antes de consumir, si estamos, como dicen, tristes, enojados, pues lo que va a hacer es incrementarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Una vez que ya tomamos 2 o 3, ya estás inhibido. Entonces la posibilidad de que sigas tomando es mayor. Y lo que se ha visto en estudios es que la liberación de la dopamina es un estado eufórico, pero llega en 2 copas o en 3 copas. Ya las 10 copas, eso va para abajo. Ya viene el bajón durísimo y ya se empiezan a liberar otras sustancias que no necesariamente nos van a hacer sentir eufóricos, ¿no? Entonces, por supuesto, las drogas tienen un efecto reforzador en nuestro estado de ánimo y por eso está tan relacionado con los trastornos del estado de ánimo, específicamente trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, ¿no? Entre otros. ¿Por qué? Porque también muchas veces cuando tenemos depresión, vemos que todos están comportándose de una manera y tú traes presión en el pecho, traes dolores de cabeza, preocupaciones constantes, percepción de ti mismo que no vales lo suficiente. Entonces, ¿qué pasa en el momento en el que te echas un drink? Como que en ese momento se apaga la bronca, ¿no? Pero realmente lo que sucede es que estás dándole en la torre al sistema emocional, ¿no? Entonces, es interesante porque dicen, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero? La persona ya tenía depresión y después empezó a consumir porque tenía depresión, o no tenía síntomas de depresión y empieza a consumir y después del consumo empieza con los síntomas de depresión. Si una persona se sienta con un psiquiatra y empezamos a ver qué vino antes y qué vino después, el consumo de sustancias genera trastornos mentales. Si no hubiéramos consumido, tal vez nunca hubiéramos presentado ansiedad ni depresión. Y en este caso, a diferencia de los chocongos, el alcohol, pues, con que lo tomes una vez no te va a dar depresión porque tomes una copa. Y lo sabemos, ¿no? Si no, ya estaríamos ahí la mayoría aquí un poco deprimidos. Pero en el caso, o sea, por eso cada sustancia es distinta. En el caso del alcohol, la frecuencia, la cantidad influyen mucho, pero en el caso de los alucinógenos es una sustancia completamente distinta. En ese momento hay un efecto inmediato en nuestras percepciones y ahí quién sabe qué es lo que pasa. Y ustedes se meten e investigan y el ayahuascazo y quién sabe, y le dio un paro cardíaco y que la mescalina y de repente te pones a investigar y pasan cosas raras. Nadie supo qué pasó ni cómo estuvo, ¿no? Pero lo que sucede aquí es que sí estamos teniendo un cambio en cómo funciona nuestro cerebro. En el caso de los alucinógenos, LSD, psilocibina, también el moli está dentro del grupo de los alucinógenos y también estimulantes. Lo que vemos es que sí hay, de repente, imagínense que en su cerebro tienen 100 cuartos. Y cuando ven la tele se abren unos cuartos, cuando tienen una conversación se abren otros cuartos, cuando están durmiendo se abren otros cuartos. Entonces como que se activan ciertas partes de nuestro cerebro. ¿Qué pasa con los alucinógenos? Se abren todos los cuartos de jalón. Y el cerebro no está hecho para que todos los cuartos se prendan, ni estén despiertos, ni estén activados de jalón. Entonces, si hay un riesgo, ¿por qué? Porque hay un cambio radical en nuestras percepciones, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues tenemos baja percepción del riesgo. Pues vemos que a 5 no les pasa nada, pues yo también lo voy a hacer porque a mí tampoco me pasa nada.
híjole, pero es que nadie te dijo que tu abuelita tenía bipolaridad, que es un trastorno del estado de ánimo que puede llegar a causar manía, que es un trastorno psicótico, ¿no? Nadie te lo dijo. Y resulta que te echas tu chocongo y, híjole, acabó en el psiquiátrico. ¿Quién sabe por qué? Pues sí, hay un por qué, porque estás activando neuronas en tu cerebro que no deberían de estar prendidas, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene mucho que ver con la estabilidad emocional y cada una tiene sus especificaciones de cómo funciona y sus riesgos, ¿no? Pero en lo personal creo que el riesgo está, número uno, en la posibilidad de desarrollar una adicción, que es mucho más recurrente, ¿no? Las adicciones, desde tabaco, alcohol, cualquier otra sustancia, ahí perdemos la voluntad, no es su culpa, ¿no? Las personas que ya desarrollaron una adicción no es culpa de las personas que la tienen, es un trastorno mental, la arquitectura del cerebro cambia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que las neuronas cambian, como decía Eduardo, cambiaron los receptores, la arquitectura cambió, dejas de consumir, hay neuroplasticidad, pero cuesta trabajo, ¿no? Entonces, es mejor justo prevenir, ¿no? Hay que reducir, hay que aumentar la percepción del riesgo porque no tenemos ni idea. Yo tengo 34 años y tengo amigas que dicen, no, está padrísimo, no pasa nada. Y les dices cuáles son los estudios, pero como ellos no los ven, están esperando a que alguien enfrente de ellos les pase algo para que realmente tengamos la percepción del riesgo. Y no podemos esperar a que nos pase en nuestra cara, como le pasó a Eduardo, para que no empecemos a cambiar, ¿no? A empezar a tener cuidado. Entonces, como dicen, ¿no? Todo en exceso es malo y también cuidado con las sustancias ilegales. Gato por liebre, nunca sabes lo que viene ahí, no hay manera de saberlo, no hay ni media manera de saber lo que te están vendiendo ni lo que te están dando. Entonces, te pueden dar una tacha de algo que dice que es Molly o es X y resulta que es fentanilo y se te pasa la mano y te pelas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque sí hay riesgos, hay que saber que sí los hay y obviamente pues para eso estamos aquí. Podemos ir a la siguiente. Bueno, aquí ya se adelantó un poco Carla. Creo que ya lo vimos. Vamos a la siguiente, por favor. Por cuestiones de tiempo, ya no lo vamos a ver porque sí me interesa que entremos a preguntas y respuestas. Al final, esta conferencia es para ustedes, para que se saquen de dudas, para que ustedes puedan, para que les sirva realmente y puedan aplicar estos conocimientos. Pero este es un psiquiatra muy famoso en Estados Unidos, que la verdad tiene un documental en Netflix que a mí me encanta. Si lo pueden ver completo, véanlo, creo que vale muchísimo la pena. Pero él nos habla acerca de la importancia de la salud mental. Y creo que la salud mental es fundamental para todos los aspectos de nuestra vida. No importa que no tengamos un trastorno mental, no importa que estemos sanos. Creo que se ha cambiado muchísimo la manera en que vemos a los psicólogos, gracias a Dios. Creo que ahorita, por ejemplo, cualquiera de mis ídolos que yo les podría decir, no sé, Roger Federer, Warren Buffett, te hablan de la importancia de tener un coach o tener un psicólogo de cabecera en donde puedas realmente tener un espacio en donde estés en contacto con tus sentimientos, en lo que sepas cómo manejarlos, porque cuando tienes personas a tu cargo, cuando estás conviviendo con las demás personas, si tú no sabes cómo controlarte, pues va a ser imposible poder controlar a los demás. Creo que gracias a Dios eso ha cambiado y yo sí se los digo desde mi propia experiencia que el ir a terapia, ir con un psicólogo, te transforma la vida, te da mucho más disciplina en tu vida, saber hacia dónde quieres ir, cómo quieres ir y al final forma mejores personas, que creo que es lo que estamos aquí todos. Este psiquiatra lo que te dice acerca de la salud mental nos pone una pirámide en donde nos dice que el 85% de la salud mental viene en tres partes. Viene en hacer ejercicio, en comer bien y en dormir bien. Y al final, pues no es ninguna ciencia. El ejercicio, pues, todos sabemos los beneficios que tiene el ejercicio, y hacer ejercicio todos los días es algo básico en nuestras vidas que nos cambia nuestro hábito, nuestro
sentido del humor, cómo liberamos ciertas sustancias y el sentido consciente también de por qué lo estamos haciendo. El dormir bien, pues también hay diferentes trucos, que si obviamente nosotros utilizamos pantallas antes de dormir, pues no vamos a tener un sueño profundo. Entonces creo que una gran recomendación es dejar todos los celulares, apagar la televisión, irnos media hora antes a nuestra cama, leer un libro y de alguna manera van a empezar a ver los cambios en donde van a poder dormir durante un periodo de tiempo más prolongado y se van a sentir más descansados en el día para no estar aquí dormidos, que eso les va a ayudar mucho en muchas clases. Y al final, el comer bien, pues también no es ninguna ciencia. Creo que todos sabemos que le hace bien a nuestro cuerpo. Todas las partes de frituras, las papas, no nos sirven de absolutamente nada. Comer vegetales, comer verduras, comer proteínas. O sea, realmente con qué combustible le estamos metiendo a nuestro cuerpo para rendir de una mejor manera. Después de ese 85%, hay un 10% que Carla decía, ahorita no somos simios, pero pues de alguna manera sí. Y creo que esos simios aprendimos a sobrevivir en manada. Y ahí está la importancia de la gente con la que nos rodeamos. Creo que al principio muchos de nosotros empiezan a consumir sustancias por toda la parte de la presión social. Si ustedes se acuerdan la primera vez que probaron una sustancia, pues generalmente es porque alguien te llevó a eso y tú quieres pertenecer, quieres tener el sentido de pertenencia de alguna manera, porque así estamos hechos para evolucionar. Pero pues ustedes ahorita ya no tienen la necesidad de que los va a perseguir un león, ustedes tienen techo, tienen comida, tienen casa, ellos son lo bastante inteligentes y lo bastante maduros para saber qué personas te impulsan a crecer y qué personas no. Entonces creo que ya pueden hacer un discernimiento de qué personas son las que quieren a tu alrededor y qué personas quieres empezar a sacar. Y la última parte, aunque sea el 5%, que creo que también es vital, es cómo tratas tu propia cabeza. Meditas en las noches, tienes un espacio de alguna manera de escritura en donde puedas bajar todos tus pensamientos, en donde puedas tener reflexiones de tu día a día, de que puedas conocer qué es lo que quieres de ti mismo, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y hacia dónde quieres ir. Creo que la meditación es una gran herramienta, o por lo menos la escritura. Ustedes leen muchísimo y creo que muchos escriben y de alguna manera esto les va a ayudar, no nada más para estar mejor mentalmente, sino para toda su vida futura, tanto profesional como laboral, como física, como familiar. Ahorita me gustaría pasar también con Carla la parte de regresar un poco al suicidio, porque ya se nos está acabando el tiempo y me gustaría que les platique cuáles son los focos o cuáles son las alertas que podemos ver en diferentes personas para alzar la mano, para crear una red de apoyo, para tener una contención, para saber cómo actuar en diferentes problemas o cuando nosotros nos encontramos bien, saber cómo poderlo comunicar, cómo podernos comunicar con nuestros padres, cómo podernos comunicar con algún tutor, con algún maestro con el que tengamos la confianza y podamos cambiar todo el sentido de nuestra vida. Bien, al principio no respondí a esta pregunta de los tipos de suicidio. Creo que lo podríamos clasificar en ideación, planeación y acción. Ideación es fantasear, pensar con respecto a la muerte y cómo lo podemos ver en las otras personas, porque la verdad es que también vale la pena identificarlo entre nosotros, pero también en nuestros seres queridos, como dice Eduardo. Entonces, me gustaría ya no estar aquí. A veces me gustaría no levantarme. Este tipo de comentarios muy sutiles que no te están diciendo, me quiero morir. No te están diciendo eso, pero va para allá. Esa es la ideación, ese es pensar. Estoy cansado, ya no quiero estar aquí, ¿no? Después viene la planeación, que es investigar con respecto a esto, y después viene la acción, ¿no? Para que haya acción tiene que haber ideación, planeación, para llegar a la acción. Son diferentes puntos de la motivación. Y hacia este tipo de temas sucede y también sucede cuando vamos a cumplir una meta o vamos a tomar una decisión que nos lleva hacia lo positivo, ¿no? Fantaseas con las ganas de tal vez ir a una chamba o pedir un trabajo o hacer un proyecto, después te pones a investigar y después lo llevas a cabo, ¿no? La ideación está en el 30% de la población, ¿no? En algún punto
el 30%, en algún punto así, alguien llega a pensarlo. Y así como un brochazo, ¿no? Obviamente ya el 5% lo llega a intentar, ¿no? Entonces, lo podemos identificar en la ideación. Otro factor de riesgo muy importante es el aislamiento, justo este porcentaje que decía de la conexión con otros. Así como comer y dormir es necesario para sobrevivir, estar con otros es necesario para sobrevivir. Somos mamíferos, necesitamos estar en manada. Entonces, en el momento en el que nos aislamos, ahí tenemos un gran factor de riesgo para padecer. Por supuesto, en el momento en el que viene el aislamiento, hay probablemente un problema de salud mental y de ahí ya viene la posibilidad de intentarlo o pensarlo o planearlo, ¿no? Entonces, el aislamiento es importante. Otro factor de riesgo es haber sufrido violencia o abuso en la infancia. Eso no es culpa de ustedes, pero sí es nuestra responsabilidad que si lo vivimos, podamos pedir ayuda, ¿no? También el consumo de sustancias, obviamente, ¿no? Para eso estamos aquí. Por ejemplo, el haber tenido pérdidas económicas, académicas, de pareja y la muerte de un ser querido es un factor de riesgo también, ¿no? También, por ejemplo, el haber vivido un evento traumático, no necesariamente abuso o violencia, pero tal vez haber percibido, vivimos una pandemia y fue traumático para todos nosotros, por eso la tasa de trastornos mentales aumentó de 1 a 10 a 2 o 3 a 10, ¿no? O sea, sí se aumentó casi un 20%, 23% los trastornos depresivos en la población. Entonces, sí hay mayor probabilidad de que haya suicidios. Ahorita estamos hablando de que es la segunda causa de muerte, antes era la cuarta, ¿no? Entonces, sí el riesgo está ahí todo el tiempo. Otro factor de riesgo es nuevamente tener un trastorno del estado de ánimo, trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, también, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, y a esto voy con las conductas impulsivas, la baja autorregulación emocional, la toma de decisiones como muy abrupta, esto también aumenta los riesgos, ¿no? Y cómo podemos darnos cuenta cuando una persona o nosotros, pues de entrada, escuchar que están hablando sobre este tema de serio, y es chistoso porque luego como que nunca hablamos de eso. Yo les puedo decir, yo veo pacientes y cuando acuden porque se sienten tristes, porque por ejemplo, otro factor de riesgo que es muy importante para que también lo tengan ahí anotado es el perder el gusto por las cosas que antes disfrutabas. Si de repente ya no le encontramos gusto a algo que nos encantaba, ahí ya estamos hablando de que el sistema límbico tiene una falta de regulación o tiene un cambio en la liberación de dopamina, que es normal. La dopamina la liberamos nosotros, ¿no? Entonces, lo podemos detectar en nosotros. De entrada, si tenemos o percibimos que tenemos depresión, ¿cómo podemos saber si tenemos depresión? Es cambios en el apetito, comer más o comer menos, cambios en los hábitos de sueño, dormir más o dormir menos, falta de motivación, percepción de una percepción disminuida de nuestra propia valía. Eso es importante. Como que de repente algo pasa que percibimos que no valemos nada, que todo está mal, no solo de nosotros, sino como del contexto, como si fuera una nube, ¿no? Entonces, si tenemos depresión, pedir ayuda. Si escuchamos que un amigo nuestro tiene algún problema de salud mental o escuchamos que no la está pasando bien, el llorar mucho, el no tener como ganas de hacer nada, el tal vez estar muy aislados, ahí podemos ver que puede haber riesgos para que una persona cometa suicidio. Gracias, Carla. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas, que creo que es lo que más me interesa, yo nada más quiero cerrar otra vez agradeciendo al rector, porque creo que lo que están intentando hoy en día en la Libre de Derecho es no nada más tener a los mejores abogados de México, que creo que sí es la escuela que lo ha logrado. O sea, yo la verdad es que fui muy feliz cuando me invitaron a esta escuela porque mi abuelo es egresado de la Libre de Derecho, tengo 2 tíos que son egresados de la Libre de Derecho y como varios de mis primos que también son egresados de la Libre de Derecho les dijeron sus papás,
les decían, tú puedes estudiar derecho en cualquier universidad o puedes irte a la libre y estudiar lo que quieras. Todos se fueron a la libre y estudiaron. Entonces, creo que al final lo que están buscando es no nada más ser los mejores abogados, sino ser las mejores personas. Creo que hoy en día en México necesitamos gente más humana, necesitamos gente más empática, necesitamos abogados que no entren al consumo. Hoy vemos que hay una gran cantidad de abogados que está sumergido en sustancias y sobre todo en el alcohol, porque muchas relaciones, y en México lo vemos como algo normal, el ir a un restaurante, que lo primero que te digan es que te ofrezcan qué quieres de tomar y ya lo vemos como si fuera algo que tenemos que hacer todos los días. Creo que ustedes están en una edad excelente para empezar a cambiar eso, para empezar a decidir qué es lo que quieren hacer y cómo quieren dejar a este México y a este país mejor de cómo lo encontraron. Tienen todas las posibilidades para hacer los cambios. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Podemos empezar con la sesión de preguntas y respuestas para los que tengan alguna pregunta, ya que hay algunos que tienen clase y ya están un poco presionados para retirarse y también el tiempo de los conferencistas. Bueno, gracias. Soy Samantha. Un placer. Muy buena la conferencia, pero me llama mucho la atención lo que dijo al inicio de la plática sobre el tema de la empatía, porque claramente en el MP es muy duro el trabajo que llevan diario y pues ese desgaste emocional los lleva a ser menos sentimentales. Nosotros como abogados vamos a lidiar con eso pues mucho tiempo, o sea, nos vemos obligados a tener este callo emocional, pero sí me interesa como alumnos y como seres humanos cómo podemos generar esta empatía. Suele ser muy difícil salir de nuestro contexto o incluso empatizar con la gente que a lo mejor no tenemos esta afinidad. Y creo que para descubrir, por ejemplo, un intento de suicidio o alguien que necesita esa ayuda, independientemente de nuestro círculo social, necesitamos ser empáticos, porque si no, jamás vamos a notar esos pequeños cambios. Entonces, ¿qué nos recomiendan como estudiantes para poder generar esta empatía y poder progresar como personas y borrar un poco esta barrera de la idea de mientras yo estoy bien, mientras mi grupito está bien, todo va a salir perfecto? Y pues ya centrarnos más en, ok, soy un ser humano, los demás también, cómo podemos colaborar unos con otros sin forzar una amistad a lo mejor. Gracias, Marta. Me encantó tu pregunta. Gracias por preguntar también. La primera siempre es la más complicada. Lo sé que en el MP, y lo imaginé, los casos mucho peores al mío que han de recibir todos los días. Sé que no es una cuestión personal, pero creo que el mostrar esa poca humanidad y lo primero que hizo una persona que llegó, y lamento mucho tu pérdida, el cambiar esa forma de pensar, nada más ese comentario cambia completamente la humanidad de la persona y la humanidad que yo sentí y el momento en el que yo estaba pasando. Entonces, creo que hay ciertas cosas específicas que puedes hacer que estoy de acuerdo contigo. O sea, cuando tú ves todos estos casos, tampoco te los puedes llevar a tu casa y estar empático con todo y querer ayudar a todo el mundo. Y si no, estaríamos en la calle ahorita repartiendo dinero a todas las personas que están fuera. Pero no podemos perder nuestra humanidad. Creo que sí hay acciones que podemos tomar concretas para hacer los cambios. Los psicólogos creo que también, y Carla te lo va a decir más a detalle, ellos lidian muchísimas veces con una carga emocional tremenda de personas que les llegan a contar sucesos realmente terribles. Pero eso no les quita la humanidad. Eso no les quita la empatía, el poder sentirlo. Y creo que cuando tú te vuelves más empático, y eso me ha pasado a mí, porque yo, después de lo de mi hermano, me han contado no sé cantidad de casos e intentos de personas o personas que han pasado por ahí o que han perdido un ser querido. El volverte más humano y ayudar a las personas es lo que yo siento que en mis 30 años es lo que más me ha ayudado a mí. La mejor versión de mi persona es cuando yo empecé a ayudar a los demás. Entonces yo te diría que si tú en tu trabajo puedes ayudar a los demás y ser empáticos, vas a ser la mejor persona que puedas ser. Y no para eso los tienes que dejar de lado y crecer por ti y ver por ti.
desde mi experiencia. Gracias. En el caso de la empatía, justo la humanidad, ¿cómo podemos ser más humanos? Estudiando y aprendiendo sobre la humanidad, ¿no? Leyendo sobre empatía. Hay que meternos a estudiar y saber un poco más, ¿no? Un tip es pausa. Cuando el otro haga algo que te molesta o el otro tenga una conducta que nos hace sentir o nos despierte cosas que son dolorosas, lo que sucede es que nos vamos enseguidita y nos aventamos como camiones. Entonces, pausar tantito y acordarnos que esa persona trae su maleta, esa persona trae su pasado, igual que nosotros traemos nuestro pasado y nuestra propia maleta, ¿no? Entonces, la pausa, recordar que hay otras personas que piensan diferente, este tema de la perspectiva, como lo del 6, ¿no? Que tú ves el 6 y tú allá estás en un 9, eso es literal empatía pura. Tú estás viendo un 9 y yo estoy viendo el 6. ¿Tú estás mal? No. ¿Yo estoy mal? No. Entonces hay que respetar que el otro ve el 9 y tú ves un 6. Hay que abrirnos al diálogo, ¿no? Saber que las otras personas piensan diferente. ¿Cómo? O sea, tenemos cada neurona distinta, tenemos genéticas distintas, somos completamente distintos. Entonces, el abrirse a la diversidad, somos diversos en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras capacidades, en nuestras fortalezas, ¿no? Entonces, creo que también conocer sobre nuestras propias emociones, hablar de las emociones, conectar con quiénes somos, conocernos. Si nosotros nos conocemos bien, decimos, pues todo esto es lo que yo vivo y lo que yo soy. Y como tip básico, Business Review de Harvard, ¿no? Hay muchos libros de inteligencia emocional padrísimos, de empatía, de mindful listening, cómo lidiar con personas difíciles, porque yo sé que lidian con personas difíciles. Entonces, hay una serie de libros padrísimos de Harvard Business Review. No sé si alguien de aquí los conoce. ¿Sí? ¿Allá? Están buenos, ¿no? Muy buenos. Son así súper delgaditos y leer artículos, ¿no? Sobre temas de la mente, porque todos somos eso, ¿no? Entonces, así como todos hacemos ejercicio, no todos tenemos que ir a terapia, pero sí podemos leer un poco sobre nuestras propias emociones y sobre nuestra humanidad. Gracias. Gracias. Bueno, yo ya no soy estudiante, terminé en esta escuela en 1996 y de verdad, como se lo decía al rector, le estoy muy agradecida y a ti te felicito y valoro y eres un campeón y tienes un ángel en el cielo y ojalá que todos estos chavitos que están detrás de mí valoren las palabras y el que tú estés aquí. A mí en mi generación hace años, 2 compañeros míos murieron, ¿no? Entonces, de verdad, ojalá presten oídos. Yo sé que ahora es mucho más difícil que en mi época. O sea, las redes sociales, y nos lo podrá decir aquí, Carla, ¿verdad? Ahora nadie se muestra mal en las redes sociales. Todo es perfecto, todos son guapos, todos se visten bien, ¿no? Traten de ser ustedes, ¿no? Y de no querer empatar en la sociedad y valoren y agradezcan esta escuela que es una monada y tú también. Felicidades. Eres un campeón. Bueno, pues antes que nada, mil gracias por la conferencia. Yo tuve la oportunidad de ver tu live, Eduardo, antes, ¿no? Que te aventaste en Insta y la verdad, lloré mucho con la carta que le escribiste a tu hermano. Y pues muchas gracias por esto. Y mi pregunta va más dirigida hacia el ámbito en cómo puedes ayudar a alguien que ya está tocando fondo y que no se ha dado cuenta que ya tocó fondo y quieres evitar que ese fondo se convierta pues en algo trágico. O sea, porque a veces te dicen, no, pues deja que toque fondo y va a recapacitar, pero
pues ese fondo puede terminar en algo muy malo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar a alguien que no quiere ayudarse? Gracias. Primero, muy buena pregunta. ¿Qué hacer? Acercar la ayuda. Son personas que no tienen energía, no, no tienen ganas de hacer nada. Literalmente, por ejemplo, en la universidad hay servicios donde les traen de alguna manera orientación psicológica, terapia. Entonces, agarrar el teléfono del especialista, marcarle y decirle cuánto vale, ¿tienes disponible algún horario? Llegar con el teléfono y ponérselo enfrente. Esa es una. Acerca la ayuda, siempre acercarla. 2, hablar con sus papás. Ni modo. O sea, sé que es algo súper aventurado. No es tu responsabilidad como amigo. Sí, tú puedes ayudar, pero la persona cuando ya tiene un nivel de depresión muy elevado, necesitamos todas las redes de apoyo necesarias y como dices, en los trastornos psiquiátricos tenemos los dos. La persona que sabe que tiene el problema, así como la adicción, ¿eh? Está la persona que tiene adicción, que sabe que tiene el problema y el que está en negación. Igualito está la depresión, en la ansiedad, la bipolaridad, en todas. Entonces, cuando ya el caso está delicado, levantas el teléfono a su prima, a su hermana, a quien sea, alguien tiene que saber, porque luego esas personas no saben por lo que están pasando, ¿no? Entonces esas serían 2 recomendaciones. Y la tercera es nunca juzgar, nunca, ¿no? Empatizar muchísimo con ellos, acompañarlos, no forzarlos porque no son personas que están como con ganas de, pero acompañarlos, estar al pendiente. Oye, ¿cómo vas? ¿Quieres hacer algo? Te acompaño. Jalarlos, caminar, salir a la luz, ¿no? Ver el bosque, lo verde, eso ayuda muchísimo. Entonces, ahí son unos cuantos tips de algo que puedes hacer. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a los dos, primero que nada. Les quería hacer una pregunta, primero que nada, partiendo de la idea de que cada vez son menos, pero siguen existiendo familias, papás, incluso personas, amigos míos, que piensan que la terapia es un privilegio de clase, que la salud mental no sirve, que la salud mental no existe, etcétera. ¿Qué consejo le darían a esa persona de 18, 19, 20 años o menos incluso, que vive con sus papás, que le hacen creer constantemente que la salud mental no existe y que está desesperado por respuestas de saber qué es lo que está pasando en su cabeza y por qué se siente como se siente? Gracias. Creo que hoy en día la ayuda existe. O sea, realmente si tú buscas, hay muchísimas fundaciones en donde es gratuito, no es un privilegio. Creo que es una necesidad y cada vez lo vamos a ver más. Y creo que el gobierno tiene que actuar en ese sentido, pero hoy, gracias a Dios, hay fundaciones que te pueden acompañar, hay fundaciones que tienen psicólogos que dan consulta de forma gratuita y después te cobran 80 pesos en diferentes modalidades. Ustedes aquí en la universidad, de hecho, tienen un convenio para poder llegar a esa ayuda psicológica. No vamos a poder cambiar a los papás. O sea, creo que los papás fueron educados de una manera diferente. A mí me encanta dar conferencias primero con los jóvenes y después con los papás, porque el mayor problema, te diría yo, son más los papás que los niños. Porque al final, si los papás no están convencidos en que se necesita hacer un cambio, no va a haber un cambio porque ellos son los primeros responsables. Lo que sí puedes es tú ya tienes la edad suficiente para tomar tus propias decisiones. Creo que si ya lo buscas en internet, como estaba diciendo Carla ahorita, en Harvard Business Review, si tú investigas el tema, tú escuchas podcasts, hay muchísimos podcasts que te hablan de la salud mental. De hecho, yo lo que estoy haciendo es intentar abrir una fundación que sea justamente eso, acercar la ayuda a las personas y dar a conocer como qué podcasts se pueden escuchar, qué necesidades se pueden tomar para que toda la gente pueda tener acceso a esto y no sea un privilegio de clases. Creo que vamos más avanzados en ese tema. Hoy en día ya hay mucha información y digo,
en la escuela también te puedes acercar y puedes pedir ayuda y ya no es únicamente dependiendo de tus papás, ya depende de ti. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Es verdaderamente un honor y un privilegio escuchar un testimonio de vida como el tuyo. Y justamente yo soy Edgar Altamirano, llevo algunos años dando clases en esta escuela y tengo 2 hijos de edad más o menos, la cual mi hermano falleció. Además de todos hablando de instituciones, existe una desde hace 50 años se llama Centros de Integración Juvenil, que hace una gran labor en toda la República, justamente para evitar las adicciones. Y su objetivo es contribuir a la reducción de la demanda de drogas con la participación de la comunidad. Tal cual, ese es su mensaje. Yo te invitaría a que, independientemente de estas magníficas experiencias que ustedes están dando, seguramente en muchos lugares, en muchas universidades, lleguemos a los sectores más necesitados, como bien decía el compañero, donde no pueden pagar una terapia, donde el chocongo les sale más barato que unas aventas, porque justamente los enganchan, y donde quizá no haya beneficios, pero también hay bastantes mucho más. Entonces, la invitación es que después de esta plática, que tuviéramos esta obsesión de información internacional. Porque, por ejemplo, es algo que trabaja con Saulo, tienen en todas las esquinas, en todos los lugares, en todas las regiones, todos los ángulos, para mantener trabajando en estamos utilizando todo muy fácilmente el consumidor para Gracias. Pues primero que nada, muchísimas gracias por haber venido aquí a compartirnos tu experiencia y su conocimiento. La verdad lo valoramos mucho, creo que todos. Yo quisiera preguntarles, ¿qué podemos hacer como para no caer en algún tipo de revictimización sobre las personas que sabemos que lo han intentado, que han intentado quitarse la vida o que sabemos que están en un punto que puede generar que lleguen a cometer algo así? ¿Qué podemos o cómo podemos abordar el tema sin terminar como victimizándolos o como utilizando, porque parece que a veces hablamos con ellos y puede que sea como que no se usen las palabras adecuadas o que incluso pueda darles un tipo de trigger para que ya como que lo terminen intentando o cosas así? ¿Cómo podemos abordar esos temas sin caer en una victimización hacia sus personas? Bueno. Hablar de estos temas, estos espacios son valiosísimos. Oye, ¿te acuerdas lo que pasó el otro día? Ay, eso, pues es como cuando estábamos chiquitos y nuestros papás veían en la película algo de consumo o alguien robando y agarraba a tu papá y te decía, oye, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué has pensado, no?
el hablar abiertamente sobre estos temas sin tabú, a la gente le da miedo hablar de la muerte, ¿no? Si hablamos de la muerte, no nos vamos a morir, ¿ok? Entonces, hay que hablar abiertamente de estos temas sin tabú, porque el tema tiene mucho tabú y tiene mucho estigma. La persona con depresión, con ansiedad, con problemas de salud mental, tiene estigma, es juzgada, es señalada, ¿no? Entonces, si hablamos abiertamente de estos temas, sin tanto la persona que los padece, ¿eh? Porque el ejemplo lo damos todos, tanto los que los padecen, tanto como los que estamos alrededor, ¿no? Hay que hablar de esto si lo padecemos y las personas que no lo padecen, ábranse a hablar también de estos temas, ¿no? Entonces creo que este tipo de foros así son perfectos para que se abra la conversación y que sea un tema de todos los días, porque la verdad es que la salud mental está en todos lados, ¿no? De entrada aquí, un gran porcentaje probablemente ha padecido un problema de salud mental y así es la realidad que vivimos. Entonces hay que hablar de eso para que estemos abiertos a pedir ayuda, ¿no? Bueno, creo que ya cumplimos con nuestro tiempo, ya no tenemos más preguntas y respuestas. Nada más antes de concluir, sí, quisiera hacer un par de comentarios, medio avisos parroquiales que mis alumnos saben que me gustan mucho. Rodrigo, un poquito el tema que preguntabas sobre la salud mental que no reconocemos o hay muchas personas que no lo reconocen, no es un tema. Justo por eso en la escuela estamos haciendo esto. Esto no existía antes y los que aquí está, fue compañera en el, ¿qué? 96. Yo salí de la Libre en el 88. No existía absolutamente nada. No hablábamos de muerte, no hablábamos de suicidio, no hablábamos de drogas, no hablábamos de salud mental, mucho menos de depresión, de ansiedad, de trastorno de ansiedad, de nada hablábamos. Hoy en día reconocemos que es una realidad que no podemos soslayar. Es algo que tenemos que asumir y es algo que tenemos que atender y sobre todo para las nuevas generaciones. Entonces, por eso hicimos este programa, por eso hemos intentado hacer estos cambios en la escuela y hoy le damos mucha importancia a la salud mental. No nada más a la enseñanza, como decía yo al principio, a la excelencia, en la enseñanza de excelencia desde el punto de vista jurídico, sino al tema de salud mental. Entonces, por eso iniciamos este programa que vamos a tener todo el curso escolar y esperamos mantenerlo durante los siguientes cursos y cada mes vamos a tener una conferencia, una mesa redonda, un conversatorio respecto de este tipo de temas que son tan importantes. Les doy un adelanto, en el mes de octubre, nuestra siguiente conferencia va a ser respecto de bullying y la necesidad de atender justo la salud mental. Entonces, creo que esa parte es importante. Aquí también tenemos lo que decías que la atención y las terapias son de élite. No, aquí también en la escuela tenemos un programa, creo que ya varios lo conocen. Si ustedes requieren alguna atención desde el punto de vista emocional, psicológico, en la unidad de quejas con Brenda Cerro de la Garza, que todos la conocen, o conmigo, o con cualquiera de los que estamos en la escuela, con cualquier autoridad, Gaby Tamayo, el licenciado Villalpando, pueden acudir con ellos y si requieren atención especial, psicólogo, psiquiatra, se les hace una evaluación y tenemos un programa que nosotros estamos aplicando para quienes no tienen la posibilidad, en muchos casos económica, de cubrir una terapia. ¿Okay? Entonces, sí tomen en cuenta todo esto que estamos haciendo porque creo que es importante que todos estemos atentos a nuestra salud mental. ¿Va? Bueno, pues con esto damos fin a esta extraordinaria conferencia y queremos aprovechar para darles un reconocimiento tanto a Carla como a Eduardo por haber estado aquí con nosotros. Bien, en esta conferencia de prevención de suicidio.
Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Los que tienen clase, váyanse por favor a clase.